Genial. Bueno, entonces, disculpen por eso, pero bueno, no es tampoco un problema tan grave. Vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior primero y después sí, ya nos metemos de lleno en esto. Como yo les había dicho, en la clase anterior nosotros habíamos hablado un poco acerca de qué era la antropología, qué estudiaba, y se acuerdan que, bueno, habíamos hablado de que si nos atenemos al origen etimológico de la palabra, antropología lo podemos traducir como el estudio del hombre, ¿sí? Eh, y bueno, justamente nosotros decíamos que la antropología era una ciencia bastante amplia eh, que tenía como distintas ramas. En nuestro caso, nosotros nos íbamos a abocar a la antropología sociocultural, que es como se llama nuestra materia, nuestra cátedra, o que también la podemos encontrar como eh, antropología cultural, así a secas, ¿sí? Y habíamos hablado acerca de qué era lo que abordaba esta rama de la antropología, que es la antropología sociocultural, y habíamos dicho que básicamente se trataba del estudio de, de las culturas de las distintas sociedades humanas, ¿sí? O sea, entendiendo cómo, ¿se acuerdan que también habíamos hablado un poco acerca de que había como dos grandes acepciones o interpretaciones de la palabra cultura? ¿Se acuerdan que por un lado teníamos una interpretación más ligada a la herencia de la Ilustración que planteaba qué cosa? A ver, ¿se acuerdan? No. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que por un lado teníamos una interpretación o un concepto de cultura ligado a la sofisticación o a la educación en un grado elevado? O sea, como de que cultura es algo que se tiene o no se tiene, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Que eso yo les había explicado que estaba más ligado, como les decía recién, a una herencia de la Ilustración, es decir, de vuelta, como cultura como algo que se tiene o no se tiene, o como que hay distintos grados de cultura, ¿sí? Eh, la expresión de fulano es alguien culto o no lo es, ¿sí? Esa es una acepción de cultura, como algo que se tiene o no se tiene. Y la otra acepción de cultura que yo les decía que es la que eh, está más relacionada con la antropología y con la antropología sociocultural, es la acepción o la interpretación de que todas las sociedades tienen cultura, porque la cultura es todo aquello que los seres humanos hacen, tanto en términos, ¿se acuerdan que dijimos? En términos materiales como en términos ideales. Entonces, para hacerlo más fácil, ¿qué entraría para la antropología, digamos? ¿Qué entraría dentro de cultura o dentro de qué sería cultura para la antropología? Bueno, ahí tenemos entonces, por ejemplo, la lengua, la organización económica, la organización social, la organización política, la organización religiosa de las distintas sociedades. O sea, todo lo que los seres humanos hacen para la antropología es cultura, o sea, todo lo que los seres humanos hacen con el fin de, ¿se acuerdan que yo les decía el otro día? Adaptar el medio a sus necesidades, la forma en que las sociedades se organizan para adaptar el medio a sus necesidades, todo lo que hacen, bueno, para la antropología todo eso es cultura, ¿sí? Esa es como la acepción que nosotros vamos a tomar en la cátedra de cultura. Entonces, bueno, resumiendo, eso podríamos decir que el objeto de estudio de la antropología sociocultural o cultural así a secas son las distintas culturas de las sociedades humanas. O dicho de otra manera, el hombre viviendo en sociedad y la cultura como una forma de adaptar el medio a las necesidades de los seres humanos. Y después se acuerdan que habíamos hablado también que a la antropología le interesaba
justamente las sociedades humanas y su cultura, pero a su vez también le interesaba la diversidad, ¿sí? Otra forma de que podemos acercarnos a decir cuál es el objeto de estudio de la antropología, podemos decir que también el objeto de estudio es la diversidad humana. Y eso, ¿se acuerdan que yo les explicaba un poco adelantándonos a lo que vamos a ver hoy? Yo les explicaba que se relaciona mucho con el origen de la antropología, porque esto de la diversidad, ¿no? Porque la antropología surge como una ciencia en un momento en el que en el mundo se estaba dando un proceso que era cuál, a ver, ¿alguien se acuerda que lo que habíamos dicho, yo les había explicado la clase pasada? De un proceso de colonización, Muy de bien, los grandes viajes hacia otros meridianos del europeo, ¿no es cierto? Se llevan al África, bueno, llegaron a las Américas con el viaje de Colón, los holandeses. Colonizaciones. claro, Exacto. exactamente. Se da en un marco, el surgimiento de la antropología se da en un marco histórico, ¿no? En el que, como estaban diciendo recién, se está produciendo un proceso de, podríamos decir, expansión en los libros de historia, en los libros de texto o en, digamos, en la secundaria o en anteriores experiencias eh, terciarias, ustedes lo habrán escuchado nombrar Sí, como el imperialismo o el claro. colonialismo, ¿sí? Donde, Es, donde en el comienzo decía que la humanidad, el apunte que usted nos pasó, los ujú, primeros viajeros fueron cazadores, colonizadores, empezaban a contar toda la búsqueda de las nuevas áreas para cazar, recolectar. claro, sí, eso hace referencia a al inicio de la humanidad, digamos, en los, las sociedades prehistóricas, pero acá en el momento en que surge la antropología, ubiquémonos, como dice, justamente como dice en el texto, en el siglo XIX, en este proceso de que mencionaba recién Agustín, en que los europeos, los países más desarrollados de Europa, comienzan a expandirse por el resto del mundo, digamos, y comienzan a conquistar colonias en continentes como el continente africano, Asia, Oceanía, y bueno, y ahí van entrando en contacto con otras sociedades y ahí como que podemos decir que salta a la vista esto de la diversidad, ¿sí? O sea, este momento en el que surge la antropología es el momento en el que distintas sociedades se van poniendo en contacto y ahí se van notando las diferencias, obviamente, porque ustedes imagínense, por ejemplo, los colonizadores británicos, los colonizadores ingleses ya para el siglo XIX, Inglaterra era un país que había atravesado transformaciones muy importantes, había atravesado por la revolución industrial, o sea, Inglaterra ya era una sociedad industrializada, era una sociedad urbana, donde la mayoría de la población ya vivía en las ciudades, o sea, no era una sociedad rural, la mayoría de la población vivía en ciudades, las principales actividades económicas se desarrollaban en las ciudades, en industrias. Y ustedes imagínense que esta sociedad, por ejemplo, británica, se encuentra en África con sociedades que todavía, por ejemplo, vivían en el estadio cazador-recolector o que quizás habían llegado a un desarrollo un poco más elevado, pero no todavía a la sociedad industrial como sí habían llegado los británicos. Entonces, este encuentro entre distintas sociedades y distintas culturas es lo que pone de manifiesto esta diversidad eh, y lo que también hace que nazca la pregunta acerca del porqué de la diversidad, ¿sí? De las culturas. Acuérdense, cuando hablamos de cultura, entonces estamos hablando de todo aquello, de todo aquello que los seres humanos hacen, ¿sí? Como yo les decía hoy al principio, organización política, la forma de organizarse políticamente, económicamente, ¿sí? Hasta la religión, la lengua, todo eso es la cultura. Entonces surge en este encuentro, o como consecuencia de ese encuentro, surge la pregunta acerca de cuál es la razón o cuál es la causa de esa diversidad.
Así que bueno, ahí entonces vamos un poquito al texto este que yo les pasé el miércoles, ¿sí? Si lo pueden, si lo tienen a mano, bueno, búsquenlo, ténganlo ahí. Vamos a ir revisando un poco y bueno, eh, vamos a ir sacando lo más importante, ¿sí? Bien, fíjense que ya de entrada el primer subtítulo este que nos dice el asombro y la antropología. Sí, ahí está un poco lo que yo les decía hoy, que es cuál es lo que da el puntapié inicial al surgimiento de la antropología, el asombro ante la diversidad de culturas, ante este encuentro con sociedades totalmente distintas que se produce en este periodo de la historia que estábamos hablando. Bueno, ahí yo les leo un poquito lo que dice el texto, el primer párrafo. Dice, hemos iniciado una aproximación a los temas que trata la antropología y observamos que la perspectiva o mirada antropológica antecede a su institucionalización como disciplina científica, ocurrida a mediados del siglo XIX. Esa mirada hace referencia al momento en que las sociedades se ponen en contacto y se reconocen como diferentes. En ese instante se instala la pregunta antropológica acerca del porqué de la diversidad de las culturas. ¿Sí? Es lo que yo les decía recién. ¿Sí? Lo que hace iniciar un poco a la antropología como disciplina científica es este asombro o esta sorpresa ante la diversidad de las culturas y ahí surge la pregunta de, bueno, por qué esta diversidad? ¿No es cierto? ¿Por qué esta diferencia de formas de organizarse políticamente? ¿Por qué esta diferencia de formas de organizarse para trabajar, por ejemplo? ¿Por qué esta diferencia en eh, las creencias religiosas, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, acá el texto les habla un poco acerca de lo que yo les estaba diciendo recién. Este surgimiento de la antropología como una ciencia es facilitado por el contexto histórico en el que estamos, ¿sí? Este momento de expansión de los europeos, de viajes de exploración. Fíjense que en el segundo párrafo la autora les dice, los viajes habían actuado como marco de esos encuentros desde el comienzo de la humanidad. Los primeros viajeros, bueno, acá está lo que estaba diciendo Noelia recién, los primeros viajeros fueron seguramente cazadores recolectores paleolíticos que en busca de nuevas áreas de caza y recolección iniciaban el contacto con otros grupos y pueblos. Más tarde y hasta el presente, guerreros, comerciantes, peregrinos, misioneros, conquistadores, refugiados, etcétera, recrearon y recrean estas impresiones entre lo propio y familiar y lo ajeno y extraño. O sea, básicamente lo que les está diciendo ahí es que desde siempre, digamos, hubo encuentros entre culturas distintas que produjeron este asombro, pero de vuelta, el surgimiento de la antropología como ciencia se da en el marco del siglo XIX, cuando comienzan los viajes de exploración y de conquista de esta Europa ya industrializada, ¿sí? Que ya había atravesado por la revolución industrial. Bien, entonces acá en la segunda página del texto, al comienzo, nos amplía un poquito esto que yo les estaba diciendo. Fíjense, les leo lo que dice. Este proceso nos permitirá comprender dos cuestiones importantes referidas a la antropología. Primero, que es posible aprender a través de las sucesivas etapas de expansión del capitalismo en el mundo, eso que llamamos la perspectiva antropológica y que alude a esa relación entre el asombro, la alteridad y la dominación, como resultado del enfrentamiento entre dos universos culturales diferentes. En ese sentido, la situación colonial forma parte del sistema capitalista, creando al salvaje, al primitivo, como una imagen invertida del europeo. Y segundo, ese mismo proceso nos explicará el surgimiento de la antropología como ciencia, en tanto disciplina social, que construirá el referente empírico de su inicial objeto de estudio en los pueblos no europeos. Bueno, ese es otro punto importante. Al comienzo, los antropólogos o los primeros antropólogos se dedicaban al estudio de, como dice ahí, los pueblos o las sociedades no europeas
o esas sociedades que aparecían a los ojos de los europeos como exóticas o incluso primitivas a veces. Y eso es algo que fue cambiando con el paso del tiempo. Hoy en día los antropólogos también se dedican, o sea, no solamente se dedican al estudio de sociedades exóticas o que puedan parecer primitivas, sino que incluso se dedican al estudio de sociedades de los países más desarrollados, industrializados. Pero en este primer momento, el objeto de estudio parecían ser estos pueblos, los pueblos con los que se encontraban los colonizadores en África, en Asia o en Oceanía o en América, incluso también. Bien, entonces eso es algo importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? El momento y el contexto en el que surge la antropología como ciencia. Claro, Entonces, profe, ahí como sí, dice el texto este que leyó usted, el párrafo, dice como sucesiva etapa de la expansión del capitalismo. Claro, entonces yo entiendo que los primeros colonizadores o primeros personas que fueron a, por decir así, a colonizar o a conocer el nuevo mundo, se encontraron con otras sociedades totalmente diferentes y como ellos, los europeos, los ingleses, habló en principio usted, sí, se encontraban con personas totalmente diferentes, totalmente, por decir así, muy ignorante, por decir, y que ellos estaban con una tecnología, eran más avanzados. Entonces, primero estudiaron a esos pueblos para luego ir, no sé si enseñándole o sometiéndole, ¿no es cierto?, a lo que ellos querían, y bueno, despacito se fueron metiendo en su parte económica, se fueron metiendo en su religión, no respetaban eso y despacito fueron metiéndose a lo que ahora llamamos expansión del capitalismo, que en ese entonces podríamos decir se fue invadiendo el mundo ignorante, por decir así, o nuevo mundo para ellos y para los que eran los que recibían a estas personas era todo nuevo, así que aceptaban pasivamente y bueno, intentaban convivir asombrados, me imagino yo, por toda la... en otra parte del texto que había leído yo, porque bajaban los exploradores con armaduras, ¿no es cierto?, todo de hierro, no sé, de aluminio, qué sé yo. ujú, Entonces les sorprendían como si fueran en principio en la parte religiosa, como si fueran dioses. Y bueno, aceptaban lo que, algunos, ¿no es cierto?, aceptaban lo que ellos querían imponer, a pesar de no entenderse por el habla, pero también se fue imponiendo, ¿no es cierto?, porque vemos grandes pueblos, grandes zonas de todas partes del mundo que aceptaron la lengua, incluso en África, por decir, en América también, con algunas zonas por eh, las grandes colonizaciones francesas, también las portuguesas, ¿no es cierto?, que fueron expandiéndose hacia nivel mundial, ¿no es cierto?, global, como dice también este texto. ujú. Y bueno, eso por ahí. Y lo que más me sorprende a mí que yo no sabía era esa gran expansión del capitalismo que empezó ya también entonces a partir de mediados del siglo XIX o quizás antes, ¿no es cierto? Claro, sí, respecto a lo que vos decías al comienzo, que es algo que lo vamos a tocar ahora, em, acerca de esa idea de los europeos que tenían de educar, entre comillas, a los pueblos con los que ellos se encontraban en África o en Asia o en América o en Oceanía. Esa era, digamos, la cobertura, por decirlo así, la cobertura ideológica del colonialismo, ¿sí? O sea, el verdadero objetivo del colonialismo y de la expansión estaba dado, eran objetivos económicos, ¿sí? O sea, como habíamos hablado y como, bueno, lo menciona también el texto, los países europeos, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, eran países que, como les dije yo, eran países industrializados, que habían atravesado ya la etapa de la revolución industrial. Necesitaban, por ejemplo, para sus industrias materias primas, ¿sí? También necesitaban
eh, expandir los mercados, entendiendo eso como, o sea, encontrar nuevos lugares a donde llevar su producción. ¿Sí? Por ejemplo, Gran Bretaña tenía una gran industria textil, entonces necesitaba dos cosas. Por un lado, necesitaba materia prima para sus industrias textiles. Ustedes saben que principalmente la materia prima principal para la industria textil es el algodón. Entonces, bueno, eso fue uno de los motivos que impulsó a los británicos, por ejemplo, a expandirse y a tratar de buscar, de expandirse hacia lugares donde, por ejemplo, hubiera esa materia prima que ellos necesitaban para sus industrias. Pero también, como les decía yo recién, estas potencias industriales buscaban también ampliar el mercado, es decir, encontrar nuevos lugares a donde llevar su producción. Eh, También encontrar nuevos lugares donde, por ejemplo, contratar trabajadores, ¿sí? Contratar mano de obra, que quizá era, o no, quizá no, seguramente era más barata en las colonias que en Europa. Entonces, principalmente los motivos que llevan a la expansión europea son motivos económicos. Y luego esto que decíamos de que los europeos se sentían con esa misión de que tenían que educar a estos pueblos que eran primitivos y demás, era como la cobertura ideológica, ¿sí? O sea, el motivo principal era un motivo económico y luego se le intentaba dar como una cobertura un poco más, por decirlo así, amigable, diciendo que en realidad esto se trataba de una empresa eh, civilizadora de los pueblos avanzados de Europa que tenían la responsabilidad de llevar la cultura y de llevar la civilización a estos pueblos que eran atrasados. Sí, eso era como la cobertura ideológica al objetivo principal, que era un objetivo económico. Pero bueno, entonces, siguiendo un poquito con el texto este que estamos trabajando ahora, si ustedes se van a la página 9, en que dice, hay un título que dice Segundo momento, está hablando acerca de la expansión europea. El primer momento vendría a ser la conquista de América, básicamente. Nosotros lo vamos a pasar un poquito por alto, porque en ese momento todavía no surge la antropología como ciencia, sino que la antropología como ciencia va a surgir en lo que acá la autora llama el segundo momento. Si ustedes ya encontraron esa parte, ven que dice como título Segundo momento, siglos XIX y XX, colonialismo y antropología científica. Ok, ok. El, ti- el título ese está en la página 8, sobre el final de la página 8, y luego ya comienza el desarrollo en la página 9. Si lo encuentran, avísenme y Está, profe. está bien. Bueno, entonces, fíjense, les leo un poquito lo que dice acá y les voy explicando, ¿sí? Comienza diciendo, desde los inicios de la gran industria, en la era del maquinismo, hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 1950 más o menos, se extiende una segunda fase de la expansión capitalista caracterizada por los contrastes entre centros industrializados y periféricos, y que se diferenciará notablemente del momento anterior. No obstante, la colonización de América y del África y la existencia de un área internacionalizada, hasta mediados del siglo XIX persistían economías sólidamente organizadas en China, Japón y el mundo islámico. Bueno, siguiendo un poco más, la autora nos habla acerca de cuáles son las características de este periodo, donde dice un poquito más abajo, esta etapa se caracteriza por nuevos adelantos tecnológicos. Básicamente, sería muy complejo y muy largo y no viene al caso tampoco explicar toda la revolución industrial. Algo lo hablamos el año pasado cuando cursaron sociología. Básicamente la revolución industrial fue, como yo les había dicho esa vez, un proceso de transformaciones. Siempre cuando en ciencias sociales, sobre todo en historia, hablamos o se habla de una revolución,
se está hablando de cambios, ¿sí? De transformaciones, eso quiere decir revolución. La revolución industrial entonces justamente fue un proceso de grandes cambios y de grandes transformaciones, sobre todo en la forma de organizarse para producir, o sea, lo que se llamaría también, digamos, en las ciencias sociales, lo que se llama el modo de producción. El modo de producción que es, básicamente es la forma en que los seres humanos nos organizamos para producir todo lo que necesitamos para la vida. Eh, bueno, la revolución industrial se trató de eso, se trató de un gran cambio, una gran transformación en la manera en que los seres humanos, en las sociedades humanas, se organizaban para producir. Por eso vieron que les habla acerca de que se producen grandes adelantos tecnológicos, aparecen máquinas. Antes de la revolución industrial, el trabajo era fundamentalmente artesanal. Luego con la revolución industrial aparece el trabajo con máquinas, aparece el trabajo concentrado en fábricas, ¿sí? Junto con la aparición de las fábricas van a crecer las ciudades, porque bueno, obviamente, como ustedes se imaginan y como ustedes saben, las fábricas se instalan en las ciudades o cerca de las ciudades por lo menos. Entonces, aparecen las fábricas y crecen mucho los centros urbanos, las ciudades. Ahí es cuando paulatinamente la población comienza a ser cada vez más urbana en lugar de rural. Antes de la revolución industrial, en casi todo el mundo la población mayormente era rural, la gente vivía más que nada en el campo. Luego comienza a darse vuelta a eso y comienza a crecer cada vez más la población urbana. Todo eso obviamente primero en Europa. Y bueno, entonces ese es el contexto en el que surge la antropología. Y acá, fíjense, seguimos en la página 9, un poco hacia abajo está lo que yo les decía recién. En las últimas décadas del siglo XIX se produjo en Europa una disminución de la tasa de ganancia en todas las ramas de la actividad económica, como consecuencia de la falta de salida suficiente para absorber los productos industriales y los capitales acumulados. Es decir, la economía europea, gracias a la revolución industrial, había crecido tanto que llegó un momento, digamos, de saturación, donde ya había demasiada producción, donde había una proliferación de capitales muy grande que la economía europea ya no podía absorber, ¿sí? Entonces, esa producción y esos capitales comienzan a buscar una salida, comienzan a buscar a ver dónde pueden instalarse o a dónde pueden llevar su producción para hacerlo rentable. Entonces, sigue diciendo la autora, esta crisis condujo a una reestructuración profunda del sistema capitalista. Bueno, y ahí habla un poco acerca del reemplazo de la libre competencia por los monopolios y, sobre todo, dice la unificación del globo en un único sistema económico y social en manos de las principales potencias. Ahí está hablando un poco acerca de esto que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la expansión. Los rasgos más importantes del imperialismo son la continua concentración de la producción y del capital, la fusión del capital industrial y el bancario que genera el capital financiero, la importancia creciente de la exportación de capitales sobre la de mercancías, la formación de asociaciones capitalistas monopólicas internacionales y por último el reparto territorial de todo el mundo entre las potencias capitalistas. Del mismo modo que en la etapa anterior del capitalismo mercantil, encontramos nuevamente los dos polos involucrados en la relación colonial, metrópolis, colonias, o, dicho de otra manera, civilizados y primitivos. Bueno, y entonces, Podría sí, decirse entonces que a partir de esa expansión europea para vender el exceso de producción, ujú, eh, es cuando los grandes, eh, las grandes empresas, los grandes comerciantes prácticamente se reúnen o hacen un ateneo para dividirse el mundo. Vos te vas para aquí, vos te vas para allá. claro, ¿Eh? exactamente, en esos años, fines del siglo XIX, es cuando las grandes potencias, los gobiernos de Sí, las grandes potencias, o sea, llega un punto, como decíamos, ¿no? De que
los países europeos, las potencias europeas, crece tanto su economía, se desarrollan tanto y bueno, las grandes empresas empiezan a tener cada vez más influencia sobre los gobiernos de cada país, ¿no es cierto? Sobre el gobierno británico, sobre el gobierno alemán, sobre el gobierno francés y así. Y entonces, impulsado por esto, por estos capitales y por estas grandes empresas, es que los gobiernos de estos países se lanzan, como decíamos, a la expansión, a la conquista. Y sí, llega un punto en el que, como ustedes imaginarán, no era un proceso pacífico, porque había una especie de competencia por ver a ver quién, qué potencia conquistaba la mayor cantidad de colonias, o qué potencia conquistaba las colonias más ricas, o las que tuvieran más recursos naturales, o más materias primas. Era una competencia. Entonces, esa competencia, bueno, como toda competencia, no es amigable, ¿sí? Produce conflictos, produce tensiones, y bueno, eso pasaba con la expansión de los europeos a fines del siglo XIX. Hubo un intento por tratar de que eso sea un poco menos traumático para los europeos, ¿no es cierto? Que fue una conferencia que se llamó la Conferencia de Berlín, que se hizo en la ciudad de Berlín, por eso se llama así, donde las potencias intentaron como repartirse el mundo, sobre todo África y Asia, ¿sí? Decir, bueno, como decía Agustín recién, bueno, agarraron el mapa de África y más o menos se lo repartieron como si fuera una torta, digamos, decir, bueno, para vos, Gran Bretaña, vos te podés meter acá en esta parte, después Francia se puede meter acá, y así, se fueron repartiendo como en las zonas de influencia, quién podía ocupar qué cosa. Eso no dio mucho resultado porque esto que yo le decía de la competencia y de las tensiones por ver a ver quién tenía más colonias o quién tenía las colonias más ricas, continuó y bueno, todo estalló al final en la Primera Guerra Mundial. Sí, o sea, esa competencia entre las potencias es lo que termina derivando en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces ese es el marco de vuelta. La idea de esta clase, lo que yo quiero con lo que yo quiero que ustedes se vayan eh, entendiéndolo, es el contexto en el que surge la antropología. Y bueno, entonces surge en este contexto que estamos hablando de fines del siglo XIX, las grandes potencias europeas eh, motivadas por eh, causas económicas se expanden hacia el resto del mundo y en esa expansión se produce el encuentro con otras culturas y ahí aparece este tema de la diversidad y de la pregunta acerca del porqué de la diversidad de las distintas culturas. Bien, entonces continuamos un poquito. Fíjense acá en la página 11, ya estamos, en la página 11 del texto, donde hay un subtítulo que dice la antropología encuentra su objeto de estudio. ¿Sí? Bueno, ahí donde dice la antropología encuentra su objeto de estudio, es importante que veamos esa parte que es corta, porque bueno, ahí está un poco el nudo de lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Dice, les leo un poquito. La realidad colonial que las potencias occidentales legitiman a partir del Congreso de Berlín, esto es lo que yo les decía hoy, el Congreso, la Conferencia de Berlín, que es cuando las potencias intentan cómo repartirse el mundo para tratar de bajar un poco las tensiones que había. Posibilitará a la antropología hacia principios del siglo XX a abrir un nuevo campo de conocimiento. ¿Cuál sería ese nuevo campo de conocimiento o ese objeto de estudio? La descripción de culturas desconocidas para Occidente, al encontrar su objeto de estudio en las llamadas sociedades primitivas. Los antropólogos tornarán visible la diversidad cultural. Ahí aparece de vuelta esto que yo les decía, ¿sí? O sea, ante el asombro, ante la diversidad cultural, es que nace la antropología. Entonces, los antropólogos tornarán visible la diversidad cultural de las sociedades no europeas a través de una aproximación teórica relativista y poniendo en práctica una técnica particular, el trabajo de campo.
que garantizaría la rigurosidad científica. Bien, ¿qué quiere decir un poco eso? Bueno, el comienzo creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Es lo que estuvimos hablando a lo largo de la clase, ¿sí? El momento en el que surge la antropología como ciencia, en este proceso de expansión, de colonialismo, de imperialismo, que lleva a los europeos a encontrarse con otras sociedades, otras culturas totalmente distintas, que los lleva a ser conscientes o a tener conciencia de esta diversidad, y ahí aparece, se abre todo un campo que es el estudio o la descripción de estas culturas desconocidas o primitivas, como las llamaban los europeos en ese momento, que va a ser, bueno, el campo de estudio, el objeto de estudio de la antropología. Después ven que nos dice la autora, los antropólogos tornarán visible la diversidad cultural de las sociedades no europeas a través de una aproximación teórica relativista. Bueno, ¿qué quiere decir eso en primer lugar? Cuando la autora dice una aproximación teórica relativista, está haciendo referencia a que estos antropólogos, estos primeros antropólogos que describían estas sociedades distintas a las europeas, van a tratar de adoptar una posición relativista en el sentido de no juzgar a estas sociedades según los parámetros europeos, ¿sí? O sea, van a intentar como tomar distancia, digamos, estudiarlas, observarlas, pero no planteando como que lo europeo es bueno y lo no europeo es malo, por decirlo de alguna manera, sino desde un punto de vista relativista. Y por otro lado dice, poniendo en práctica una técnica particular, el trabajo de campo, que garantizaría la rigurosidad científica. Ese va a ser el tema de nuestra próxima clase, ¿sí? O el próximo tema que vamos a tocar. Pero bueno, una de las características... Sí. En base a esto, no sé, me suena al tema del trabajo de campo, puede ser a todos los que iban descubriendo, ¿verdad? Porque al meterse con estos grupos, perdón el término, ¿no? Al empezar a tener como objeto de estudio y meterse en el campo, ¿sí? Con estas sociedades primitivas, al incursionar, a cada vez indagar más, a cada vez averiguar y ver, como dice usted, que ya no eran tanto bueno, no eran marginados o tomados como tal, como otros, no. Ya se manifestaban estas comunidades de otra manera, ya teniendo un campo más abierto, ¿sí? Se regían por otros términos, ya se entiende más o menos, o sea, como acá dice en uno de los apuntes, que eran considerados como un sistema cerrado, por ejemplo. ¿Puede ser? O sea, ¿se entendió lo que...? El campo me lleva a mí a que empezaron a manejar, no sé cómo explicarlo. Sí, cuando dice trabajo de campo como técnica, o sea, es el método que va a adoptar la antropología para producir conocimiento. Vieron que esto seguramente lo habrán visto, y creo que también lo hablamos nosotros, no recuerdo ahora si en sociología o en Estado y Sociedad, creo que en sociología, todas las ciencias tienen un método, ¿sí? O sea, eso es una característica de las ciencias que, digamos, para producir conocimiento, o sea, para llegar a producir conocimiento, hay que seguir un método. ¿Qué sería seguir un método? Y una serie de pasos, ¿sí? Seguir una serie de pasos para llegar a estudiar el objeto de estudio, perdón por la redundancia, y producir conocimiento. Bueno, ese método tiene que estar en cierta manera como legitimado o avalado por todos los miembros de la comunidad científica. En este caso, en el caso de la antropología, el método que va a adoptar va a ser el trabajo de campo, que es, bueno, como les dije, lo vamos a ver mejor la semana que viene, es nuestro próximo tema, pero el trabajo de campo es básicamente por decirlo así, ¿no? La convivencia del antropólogo con la sociedad a la que quiere estudiar. O sea, el antropólogo por ejemplo, al menos los antropólogos de este momento del surgimiento de la antropología como ciencia, se instalaban, por decirlo así,
con la sociedad a la que querían estudiar y convivían con ellos durante un determinado periodo de tiempo y participaban de todas sus actividades. O sea, los acompañaban, por ejemplo, a cazar o participaban, los acompañaban en sus ceremonias religiosas. ¿Sí? Entonces, en todas las actividades tenían una, un Una rol participación participante. activa, digamos, eso a eso se Claro, refería. exactamente, una participación activa. Y eso es lo que se llama el trabajo de campo en antropología, ¿sí? Que es el método particular de esta ciencia. Fíjense, acá dice, ¿sí? En el siguiente párrafo explica un poco esto. Este inicial trabajo de campo consiste en la convivencia y la observación con participación en las comunidades por un periodo de tiempo prolongado. Es decir, como yo les decía, el antropólogo convive y observa las prácticas de la sociedad o de la comunidad a la que está estudiando por un periodo de tiempo prolongado. Su propósito es observar la conducta tal como se manifiesta, manteniendo con la comunidad un extenso diálogo sobre sus prácticas y creencias. Se torna un requisito el estudio en comunidades pequeñas, obviamente, porque si la idea es que el antropólogo participe, conviva con la comunidad y participe de sus manifestaciones culturales, tiene que ser una comunidad pequeña, una tribu, por ejemplo, ¿sí? Que harán posible la implementación de dicha técnica, dice. Estas sociedades primitivas eran consideradas como sistemas cerrados, autosuficientes, como si funcionaran independientemente del sistema colonial vigente. El objetivo principal del antropólogo, en este primer momento, era dar cuenta de la totalidad de la cultura, ¿sí? Dejando fuera del análisis las dimensiones económicas y políticas. Dice, así sintetiza Lischetti, otro autor, este momento conocido como el periodo clásico de la antropología. Vamos a leer lo que dice. Si bien no todos los antropólogos de este periodo estaban interesados en la defensa del relativismo cultural, esto es lo que yo les decía hoy, ¿qué es el relativismo? Digamos, considerar a todas las culturas como igualmente válidas, ¿sí? Y se preocupaban por demostrar que una sociedad con una tecnología simple, primitiva, no significaba una mentalidad simple, primitiva de sus miembros. El calificativo de clásica hace referencia al momento en que la antropología despega como ciencia en cuanto a la riqueza de su producción teórica, investigaciones, publicaciones, etc., y la originalidad de las técnicas empleadas en el estudio de los pueblos no occidentales. A partir de este momento, será reconocida dentro de las ciencias sociales por su aporte al conocimiento de las sociedades. Bien, entonces, finalmente acá la autora termina este párrafo o este apartado hablando un poco de cuál sería el principal aporte que hace la antropología en este primer momento, cuando surge como ciencia, digamos. Dice, consideramos que, más allá de la importancia de la técnica de trabajo de campo, aquello que constituye el aporte más significativo de esta disciplina a las ciencias sociales es su aproximación teórica a las realidades sociales, desde un marco de referencia relativista. Acuérdense, ¿qué sería lo relativista? Sería, digamos, considerar a todas las culturas como igualmente válidas, ¿sí? O sea, no creer que porque estas sociedades, por ejemplo, en el continente africano, no habían llegado al mismo grado de desarrollo tecnológico, técnico que los europeos, eso no significaba que tuvieran una mentalidad primitiva, ¿sí? Entonces, uno de los aportes o el aporte más significativo sería su aproximación teórica a las realidades sociales desde un marco de referencia relativista, que trasciende una visión del mundo basada sobre las premisas de la cultura y la historia europea. Ahí un poco estarían haciendo esto, lo que hablábamos la clase pasada y lo que hablábamos al comienzo de nuestra clase de hoy, que es el aporte de la antropología al concepto de cultura. Vieron que yo les decía, previo a la aparición de la antropología, la concepción de cultura o la interpretación del concepto de cultura es como algo que se tiene o no se tiene, o que se puede tener en distintos grados. Hay alguien que tiene más cultura que otro. En cambio, la antropología pone de manifiesto que en realidad todas las sociedades humanas tienen cultura, que no hay alguien que no tenga cultura. Todas tienen cultura porque la cultura es todo lo que hacen los seres humanos.
Entonces, ahí estaría un poco esta visión, digamos, relativista que menciona la autora. O sea, de considerar a todas las culturas como igualmente válidas. Y que bueno, eso es importante. Entonces, ese sería como el aporte que dice, que remarca esta autora que hace la antropología. Y termina diciendo: sin embargo, esta contribución ha quedado ensombrecida por la suposición de que Occidente y su civilización constituían el futuro de la humanidad. Es el mismo concepto de primitivo para designar a los pueblos no occidentales que delata esta presunción de superioridad. O sea, la autora ahí nos está diciendo de que a pesar de que los primeros antropólogos tenían esta visión relativista de considerar a todas las culturas como igualmente válidas, de todas maneras igual seguían pensando que la cultura europea, occidental, industrializada, era como el futuro o el ideal al que había que llegar. Entonces, digamos, eso sería como para esta autora, sería algo que ensombrece esa primera contribución que hace la antropología como ciencia. Así que bueno, entonces, hasta acá es lo que a mí me había interesado de esta clase que yo les había dicho, donde que íbamos a tocar el tema de el origen de la antropología y el contexto en el que surge. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a recapitular un poco para que quede claro cuáles son las cosas más importantes. Igual yo digamos, lo que les fui leyendo, lo que les fui marcando del texto, es lo que yo considero como lo más importante, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces con un resumen rápido de de lo más trascendental de este tema. Entonces, Profe, sí, se podría decir, antes de que usted arranque, porque por ahí sí, sí. entonces ayuda a entender, eh, se podría decir entonces que la antropología nacería por ahí o se desprendería de la cultura y que eso fue en la medida que los estudiosos o la ciencia fue avanzando y conociendo los antropólogos, ¿no es cierto?, los estudiosos de las clases, las nuevas clases sociales, Ujú. allí dio, por decir así, el nacimiento de la antropología con las diversidades de cultura que fue conociendo en el trayecto de las nuevas colonizaciones y el transcurrir los años. Así es, sí, o sea, para decirlo, para decirlo fácil, sí, lo que hace surgir la antropología como ciencia es este encuentro entre sociedades muy diversas. Ahí surge este tema de la diversidad de culturas y el preguntarse, digamos, el porqué de esta diversidad, por qué existe esa diversidad de culturas. Eh, y en segundo lugar, sí, la antropología lo que hace es darle un nuevo significado al concepto de cultura. Como yo les decía, antes de este momento o del surgimiento de la antropología como ciencia, estaba esta concepción de cultura que yo les decía, les repito, de algo como algo que se tiene o no se tiene, o como algo que se puede obtener en distintos grados. O sea, fulano tiene más cultura que Mengano, o fulano es más culto que Mengano. La antropología, o el aporte que hace, o uno de los aportes que hace, es digamos, a través de esto que la autora menciona como relativismo, es la idea de que las culturas son todas igualmente válidas, y que quizás a lo mejor un menor desarrollo técnico como tenían los pueblos de África o de Asia al momento de la colonización, no significaba un menor desarrollo humano, por decirlo así, ¿no es cierto? O una mentalidad primitiva, como dice el texto. Sino que era simplemente una cuestión de la diversidad de culturas. Así que bueno, como les decía, resumiendo un poquito qué es lo importante de esto que estuvimos hablando hoy, como yo les decía entonces, primero que ustedes sepan explicar el contexto en el que surge. Eso lo pueden encontrar aquí en la parte esta que leíamos hoy, donde dice
segundo momento, siglos XIX y XX, colonialismo y antropología científica, en la página 8 y 9. Sí, ahí está bien explicado. Bueno, básicamente, otra vez les repito, como yo les decía, es el momento este de segunda mitad del siglo XIX en el que las potencias industriales europeas, fundamentalmente Gran Bretaña, Alemania, Francia, se lanzan a la conquista de colonias en el continente africano, en Asia, en Oceanía. ¿Por qué hacen eso? Bueno, hay un objetivo detrás, hay un objetivo económico. Eh, Luego de la revolución industrial, las economías de estos países habían crecido muchísimo, había habido una acumulación de capital muy grande y llegó un punto en el que como que las fronteras nacionales de estos países le ponían un obstáculo a ese crecimiento de la economía, a ese crecimiento de los capitales, ¿sí? O sea, ya le quedaba chico, por decir así, a los capitales británicos les quedaba chico Gran Bretaña, a los capitales franceses les quedaba chico Francia, y así. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante ese problema? Bueno, salgamos afuera a ver si en otros lugares podemos conseguir las materias primas que necesitamos, podemos vender nuestros productos, ¿sí? Bueno, ese es lo que le da origen a este proceso de expansión. Bueno, entonces, eso es lo que lleva en ese contexto, es en el contexto en el que se da el surgimiento de la antropología como ciencia. Los europeos se expanden, motivados por estas causas económicas que yo les decía, y en esa expansión se encuentran con pueblos totalmente distintos a ellos. Ese encuentro genera asombro, genera sorpresa, y genera el ser conscientes de la diversidad, ¿sí? De la diversidad de culturas, y a su vez eso genera la pregunta de el porqué de esa diversidad. Bien, ese es, digamos, el contexto de surgimiento. Y después la otra cosa importante, o más importante de acá, de esta clase, es lo que cuando hablábamos acerca de cuando la antropología encuentra el objeto de estudio y el método, ¿sí? Que es lo que yo les leía hoy de la página 11 y 12, que dice la antropología encuentra su objeto de estudio. Bueno, entonces ahí recuerden que a partir de la expansión europea, la antropología va a encontrar su objeto de estudio, que van a ser justamente estas culturas o estos pueblos que hasta ese momento eran desconocidos para los europeos o para la mayoría de los europeos, para la mayoría de Occidente, del mundo occidental, y entonces se convierten ahora en el objeto de estudio de la antropología. Y junto con eso va a aparecer también, como toda ciencia, un método para poder conocer ese objeto de estudio y producir conocimiento. En el caso de la antropología, ese método va a ser el trabajo de campo, que bueno, como yo les dije, lo vamos a ver mejor la semana que viene, pero en principio ustedes tienen que saber que este método, que es el trabajo de campo, consistía en la convivencia del antropólogo con la comunidad a la que iba a estudiar y la observación y participación eh, en sus actividades, en las actividades de la comunidad. Como yo les decía, por ejemplo, eh, acompañaban a los hombres cuando salían a cazar o participaban en las ceremonias religiosas, todo con el objetivo de acumular información para, bueno, para el estudio de estas sociedades. Así que bueno, eso sería lo importante de este tema, de esta clase. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó claro? Excelente, Sí, profesor. profe, se entendió. Sí, profe, buenísimo. Bueno, me alegro entonces.
Bueno, como les digo, la semana que viene ya vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema del método, ¿sí? También la semana que viene yo les voy a estar subiendo al aula nuestro primer trabajo práctico, ¿sí? Que va a ser sobre esto que estuvimos viendo hasta ahora, o sea, lo que vimos en la clase anterior de qué es la antropología y lo que vimos hoy sobre el momento del surgimiento o el contexto de surgimiento, ¿sí? Y bueno, y como les digo, en la clase que viene, que va a ser el viernes que viene otra vez, con el mismo link que está ahí en el aula, vamos a ver el siguiente tema, que es el método. Y bueno, también en la clase que viene, además de ver ese nuevo tema, me van a poder hacer consultas o vamos a hablar sobre el trabajo, ¿sí? Yo las consignas se las voy a subir antes, el lunes probablemente, entonces ustedes tienen tiempo ya de ir haciendo, de ir... o de ir viendo si tienen alguna duda, y el viernes hacemos las dos cosas, hacemos consultas de lo que ustedes, de las dudas que ustedes tengan sobre el trabajo, y luego de eso arrancamos con el tema nuevo, ¿sí? Correcto, profe. Bueno, bueno, entonces les agradezco que se hayan podido conectar hoy y estamos en contacto por el grupo de WhatsApp y por el aula también. Correcto. Así que bueno, hasta la semana que viene. Buenas noches profe. para todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Chao Hasta chicos, chao luego. profe, Chao, gracias, fue un chao. gusto escucharlo. Chao, chao. Igualmente, hasta luego.